Dos Ruedas, historias sobre la bicicleta. Produce José Dueñas y Juan José Quesada. Episodio 1 con Andrés Zapata. Es la historia de un joven periodista colombiano que sale a recorrer Colombia en una bicicleta de los años 30. Andrés lleva 8 meses de su sueño, pero se ha visto obligado a detenerse por la época de la pandemia. Él nos cuenta su historia. Bueno, para esta ocasión tenemos la bonita oportunidad de charlar y hablar ya directamente con Andrés Zapata, un viajero que siempre ha tenido como la ilusión desde hace aproximadamente 10 años de viajar por toda Colombia. Hoy está con nosotros, nos cuenta sus historias, sus anécdotas, tras una frase muy importante que él tiene como elemento principal o como arma principal, y es vivir para viajar, viajar para contar, contar para vivir. Estamos aquí con Juan José Quesada, con Andrés Zapata y te damos la bienvenida. Hola, hola. No, un placer, un gusto para mí. Creo que se cumple uno de los objetivos del viaje, que es compartir el viaje. Aparte de motivar a la gente, pues, a que haga deporte, porque mucho de esto hay, es a que cumplan sus sueños y principalmente, pues, a que conozcan este país, que es hermoso. Colombia es un gran lugar. Si usted es colombiano y está detrás de esa pantalla, siéntase orgulloso de haber nacido en esta tierra y tengo argumentos para decirles por qué. Entonces, feliz de estar aquí con ustedes y espero que pues pueda otorgarles algo a ustedes y a las personas que nos escuchan. No, Andrés, para nosotros es un placer contar con toda tu experiencia, como con todo ese conocimiento, esa sabiduría que uno logra a través de un viaje en bicicleta, ¿no? Cuando uno arranca esto, la idea es, la idea es salir de lo cotidiano, salir de lo normal, y a veces nunca nos planteamos un propósito o un gran reto. La idea es simplemente como escapar un momento, y eso fue también lo que nos llamó la atención cuando descubrimos tu historia. Pues no sé, quisiéramos arrancar, que nos contaras un poquito cómo nace la idea, cómo es la decisión de dejar la comodidad de una casa y no tomar una decisión también de salir a conocer Colombia en autobús, en avión o yo qué sé, en carro particular, sino en coger una bicicleta que, como lo supimos y ya nos lo contarás, era una bicicleta prestada, que el reto fue terminar un viaje para que sea tuya. Nos gustaría saber Sí, todo eso. Antes de darte como la palabra, Andrés, a mí me parece bien interesante lo que dice Juan, ¿no? Ahorita, y es que cómo arrancar, bueno, primero arrancas un viaje es un viaje, más que todo creo que es un capricho, una aventura, ¿no es cierto? No tienes un objetivo principal, además de llegar al punto al que te has propuesto. Uno mira las fotos y mira como el, el, la actividad que hiciste en ese momento y se nota que no estabas para nada preparado para un viaje de este tipo. Entonces, es interesante ver eso, ¿no? Y 10 años después, cuando ha pasado, o sea, gran parte de tu vida subido en una bicicleta viajando, empiezas a encontrar el objetivo principal de tu vida y del viajar en bicicleta, ¿no? Entonces, cuéntanos sobre eso. yo diría que este capítulo de estos ya son 13, porque en ese momento, en el 2017, eran 10 años, ya son 13 años. Yo diría que la bolsa de basura a la alforja, porque pues yo en un principio, digamos que todo iba metido entre una maleta vieja, envuelto en una bolsa amarrada pues con un lazo, y ya pues en un viaje más organizado, como tú lo dices, con un propósito, pues empiezan a estructurar varias cosas, aunque eso no es lo más importante de la transformación del viajero y del periodista a bordo de una bicicleta. Eh, Quiero empezar porque yo no sé nada, yo no tengo sabiduría, simplemente comparto lo que veo. Pienso que tengo mucho por aprender, aún hay mucho por aprender, y es por una sencilla razón, porque el día que uno crea que sabe viajar o sabe escribir o sabe hacer todo esto, pues ha perdido la motivación más grande, que es seguir teniendo sorpresa y seguir aprendiendo de la vida, de los viajes, del periodismo. Entonces,
Soy una persona que está haciendo su maestría viajando, a pesar de que me especialicé en periodismo de viajes porque soy periodista. Soy una persona que sigue aprendiendo de Colombia, sigue aprendiendo de las personas y esto no va a parar. La historia comienza en el año 2007. Yo tuve una crisis bastante fuerte en ese momento de mi vida, una crisis de salud, una crisis económica. Había unos meses atrás buscaba un trabajo, conseguí un trabajo en una planta de producción, donde ya el quinto semestre yo sentía que estaba preparado para hacer otras cosas. Aún así, mis compañeros de trabajo en esa época, pues, eres un operario y te tratan como un operario, a gente inconsciente muchas veces de, pues, que detrás del trabajo que estás haciendo hay personas muy valiosas. No digo porque yo lo fuera, sino en general, todas las personas merecen un buen trato. Y entro en una crisis horrible, perdí la beca de la universidad. Mi sueño desde muy pequeño siempre fue ser periodista. Creo que en mi sangre, en mi cabeza, en mi corazón existió eso siempre. Se estaba viendo un poco frustrado terminar mis estudios porque perdí la beca. Tuve un problema de salud delicado, problemas económicos. Las cosas en mi casa con la persona que yo vivía en ese momento, un familiar, no estaban bien. Y producto de una película de un austriaco que se llama Los Educadores, donde no aparece ni una sola bicicleta, pero si hay un tema de que, bueno, ¿cuál es la verdadera revolución? ¿Es en contra del sistema o es en contra de ti mismo? Y empiezo a encontrar unos argumentos que hoy en día no sé si son válidos aún, pero pues en ese momento me funcionaron. Yo salgo, me acuerdo que vi la película de una materia que se llamaba comunicación, sujeto y comunicación, de la profesora Carolina Roata, quinto semestre de la Universidad Central aquí en Bogotá. Y yo salgo como un tiro cuando se acaba la película, escribí un correo a un viejo amigo con el cual ya no hablo desafortunadamente, y le digo, viejo, tengo una idea, no sé, tengo que comentártela. La idea inicial pues era hacer algo diferente, irse. Yo de camino a la casa en el bus a través de la ventana veo un señor pasando en bicicleta y dije, lo tengo. Me voy en bicicleta a algún lado, a Santa Marta, se me ocurrió. Yo no Perdóname, había Andrés, discúlpame que te corte. ¿Ya montabas bicicleta? ¿Ya hacías bicicleta? No, no, yo nada, nada. De hecho, yo pienso que el primer viaje fue un revuelto, un sancocho de emociones, de inexperiencia, de fantasías, de ilusiones, de miedos. Todo lo que tú quieras meterle a ese viaje es un sancocho que supo a rico, además. Sí. Pero nada, yo había montado bici cuando era niño. Mi abuela fue la persona que me enseñó a montar bici. Tengo un recuerdo muy lindo en la terraza de mi casa, donde ella me sostenía del sillín, en una terraza de unos 7 metros. Y ahí aprendí a montar bici. Y ya me desconecté de la bicicleta hasta el año 2007, donde empezó ese viaje. Inicialmente pues íbamos a entrenar, íbamos a hacer un montón de cosas que nunca se dieron. Y algo muy curioso es que yo no tenía bicicleta, yo ni siquiera tenía una bicicleta propia. Entonces un amigo de la universidad, Fernando de Vía Trujillo, me dice, pues yo tengo una, se la presto, se la alquilo, se la vendo. Yo no, yo no, préstemela. Yo les tengo que decir que yo a Santa Marta fui y volví con 400.000 pesos. ¿Cuánto- Durante ¿Cuántas ocho horas? días, Exacto. durante 8, 9 días, perdón, más 2 días que estuvimos allá, son 10 días, sobreviví con 400.000 pesos y de regreso, regresé en flota. Y este viaje, no sé, ahí hubo como un cambio en ese Andrés, específicamente ese Andrés que se estaba formando como periodista, porque yo me iba a ir en un barco de bananos. Yo estaba mirando la manera de irme por allá en Santa Marta en un barco de bananos. Y finalmente, pues, no sé, pude regresar, se solucionó un tema de dinero y pude continuar mi carrera y me di cuenta que el periodismo en la ciudad, en la casa, en la universidad, en el libro, en la televisión, no era el periodismo que yo quería hacer, que no era el periodismo que yo quería vivir. Inicialmente yo quería hacer radio, pero cuando me di cuenta de la posibilidad que uno tiene de encontrar historias, aunque ahí yo era muy desjuiciado en el tema pues de la técnica de contar, yo no tomaba datos, yo no tomaba fotos referentes para hacer descripciones finas del viaje,
mis diarios de viaje me quedaba dormido escribiéndolos en la noche pues, del cansancio. Después yo le preguntaba a mi amigo, venga, ¿cómo se llamaba la señora allá en el Alto de las Arepas? Uy, no me acuerdo. Yo pongámosle Andrea y me decía, no, Andrea es un nombre muy joven, pongámosle Fidela. Sí, sí, Fidela. Cuando yo me di cuenta estaba era inventando una historia, especie de pues novela tal vez, o una falsa crónica de algo que no había pasado. Y eso también me di cuenta que era no lo que yo no quería hacer. Después de ese viaje donde resalto pues que prácticamente estuve a no sé cuántos milímetros de perder la vida, eh, les cuento rápido, el asfalto lo pavimentan y vuelven y lo pavimentan, entonces queda como un bordillo. A nosotros nos cogió la noche llegando a Bosconia y yo tratando, pues la idea era subirnos a la carretera y cuando venía un carro nos bajábamos al espacio tal vez de unos que 40 centímetros que podríamos llamar berma. Pues en esa subida y en esa bajada yo me resbalé, una flota alcanza a pasar muy cerca de mi cabeza, la flota por esquivarme le tumbó un espejo a un bus que venía al otro lado y pues creo que ha sido uno de los momentos donde he sentido la muerte más cerca. Y también después, con un poco un pensamiento romántico, tal vez digo yo que era como un momento donde la vida me estaba diciendo que me iba a cuidar para que yo pudiera hacer esto muchos años después, porque no les exagero, fueron 2, 3 milímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, lo que haya sido fue muy cerca. Yo sentí el calorcito y el vientecito de la rueda de la mula y estuve a nada de morir en el primer viaje. Eh, en esa época, pues año 2007, volvamos al tema del conflicto, a hablar de un proceso de paz, no, un proceso donde empezó a hablarse de la desmovilización de los paramilitares, un proceso donde el presidente que teníamos en esa época pues estaba planteando una manera muy radical de acabar con la milicia en Colombia. Entonces, pues hacer un viaje en medio de eso es complejo, sumado a cosas que les puedo hablar de la tecnología. Hoy en día yo cuento mis viajes en tiempo real, le cuento a la gente, incluso hago en vivos durante el viaje. En esa época, teclas y mira a ver dónde te coge señal, porque pues no había tanta cobertura. Cámara, pues una cámara compacta que se llenaba con 256 megabytes, donde tú en la noche tenías que buscar la manera de llamar a tus amigos y a tu familia para decirle, oiga, estoy bien, voy en tal lado. Pero esto del WhatsApp, del Facebook Live, el Instagram, Zoom o todo lo que hay ahora, eso no existe. Era un viaje donde la tecnología no era una herramienta para contar los viajes y yo tampoco pues tenía la intención de contarlos. Ahí salto a otros viajes que hago donde empiezo a darme cuenta del rigor periodístico, donde empiezo a darme cuenta que pues mucha gente siempre cuando tú le dices, no, mira, este tipo se recorrió el mundo en bicicleta, este tipo se recorrió Sudamérica en bicicleta, este Zumbambico se recorrió Colombia en bicicleta. Y digamos que el primer cajón donde la gente se queda es, uy, tiene un estado físico increíble, tiene unas piernas de acero. Ese muchacho es, pero más allá de todo eso, hay otras cosas que se empiezan a construir en un viaje en bici y es lo que mucha gente a veces no ve. Y es cómo empieza el viaje a cambiarlo a uno. A mí como periodista me dio la oportunidad, la bicicleta me dio la oportunidad de poder hacer lo que yo siempre había querido hacer, que era contar historias. Pero es una transformación que yo siempre digo que sucedió a mis espaldas. O sea, en un principio yo no viajé para contar. En un principio yo no era consciente de que el descubrimiento de América fue a raíz de un viaje en un barco de continente a continente. En un principio yo no era consciente que el movimiento es lo único seguro en el planeta. Desde que tú naces hasta que mueres, el movimiento de tu corazón te da vida. Tus pulmones se mueven hasta el día que te mueres. Tu sangre nunca está quieta. Así te quedes quieto, el planeta gira, ¿sí? Tiene traslación y rotación. Entonces hay como, vuelvo y digo, tal vez es muy romántico, pero empiezo a entender que el movimiento es como la esencia del ser humano, ¿no? Y todas las historias que se han contado, si ustedes miran la expedición botánica a través del río Magdalena, el descubrimiento de América, el viaje del Che Guevara, ¿sí? El viaje que hace el Che Guevara en su Norton 500 hace que
se construyan cosas. Entonces el viaje, el movimiento y todos estos conceptos empiezan a aparecer y empiezo a darme cuenta que Andrés se está transformando en una persona que, uno, quiere especializarse en viajes, encuentra una maestría donde aprende mucho de técnica para contar. Yo tengo fotos donde ustedes ven las fotos y dicen, no, pero le tomo una foto a una toma corriente. Y resulta que esa toma corriente es el referente para describir el mugre que había alrededor y el corto que sucedió mientras yo estaba desayunando a punto de subir la montaña en Sibundoy. Entonces empieza uno a tener muchos referentes en fotografías, en audios, a preguntarle los nombres a las personas, a registrar en una grabadora de voz todo lo que sucede, porque en la noche llegas cansado de montar bicicleta y escribir, pues se convierte en una tarea tediosa. Y te das cuenta que hay técnica, hay manera de empezar a contar. Y finalmente, después de 13 años, yo siempre había tenido en el corazón, bueno, yo tenía en el corazón clavado 3 sueños. El primero, pues era recorrer, porque no he terminado, recorrer Colombia en bicicleta de manera interrumpida. El COVID lo interrumpió, pero esto también hace parte del viaje. Sueño con pedalear en África. No sé, África tiene algo en mi corazón que me lleva. Y sueño con pedalear en Sudamérica, pero tenía que hacerlo principalmente y empezando por mi país. Y después de 13 años, este es el resultado. Es un matrimonio entre el viaje y el periodismo, donde la que dijo hasta que la muerte los separe es la bicicleta, porque no me pienso viajar, no me pienso bajar de mi bici hasta que Dios tenga en mí un objetivo y pues creo que lo encontré. Genial. Yo dentro de este primer relato, pues encuentro elementos muy importantes, ¿no? Creo que, y con lo que dices, pues se confirma aquellos principios que dicen que uno es lo que vive. Y a medida que va pasando el tiempo, va llevándose momentos de su vida que lo ayudan a construirse, ¿no es cierto?, a sí mismo. Pues teniendo en cuenta esto y algo que mirábamos con Juan prácticamente, esos principios o ese enfoque principal que tienes dentro del desarrollar los viajes, ¿no es cierto? Y hay un punto o hay un escenario de reconciliación quizás con uno mismo, ¿no es cierto? Que están vinculadas o relacionadas con las emociones del camino. Y dentro de estas emociones hablas de gratitud, de miedo, de resiliencia, felicidad, libertad, triunfo y aceptación, que de pronto son elementos principales para la vida del ser humano, ¿sí? Pero los encuentras ya directamente como emociones del camino, ¿no? Sí, es inevitable, pues cuando tú viajas, digamos que vas en un avión desde Pasto a Cartagena. Eso es como teletransportarse en el tiempo, digo yo. Es como irse a un lugar, de un lugar a otro en cuestión de 1 hora, hora y media, 2 horas. Cuando tú viajas en bicicleta, vives un proceso emocional bastante fuerte. Yo creo que el silencio es la meditación para los orientales, junto a la respiración. En un viaje en bici, como vas tan lento, tienes que aprender a escuchar las emociones, ¿sí? Y digamos que no todos los días estás bien, ni física, ni espiritualmente, ni mentalmente. Hay cosas tan simples como el vuelo de un águila al lado tuyo en la carretera que te hace soltar una lágrima y tú dices, pero ¿cómo? O hay situaciones donde ves Caño Canoas, que es una maqueta de Dios, digo yo, porque es como si en algún momento Dios hubiera dicho, espere, ponga la cascada acá. No, córremela un poquito para acá, ahí. Ahora ponme otros 3 chorros acá, eso, es una cosa increíble. Entonces empiezas a hacer un viaje a través de las emociones, a través de los sentidos, empiezas a oler, a reconocer el olor de la leña, el olor de la panela, el olor de la guayaba en Vélez, Santander. Empiezas a sentir a qué huele el llano, a qué huele Nariño, a qué huele Putumayo, a qué huele la selva del Piedemonte Llanero. Es decir, empiezas a sentir el viaje en la piel y empiezas a tocarle la piel al país. Y en esas emociones o en esas sensaciones tú empiezas a reflexionar. Imagínate todo el día uno teniendo el tiempo para pensar. Yo no sé si esto lo convierta en un mejor ser humano a uno, ¿sí? Porque pues seguimos siendo humanos y seguimos cometiendo errores.
pero que algo cambia en tu corazón y en la manera de ver la vida, sí, total, eso lo hace. Entonces, todas estas y algunas más emociones que tú mencionas son como el alimento del día a día, porque como tú vas recorriendo el viaje, pero no lo estás haciendo solo porque aparecen personas que sin conocerte te dan más que lo que tu familia algún día te dio y no es por cuestión de dinero, sino por la sensación de hogar. Entonces empiezas a sentirte agradecido, empiezas a sentir en algunos lugares miedo, empiezas a sentir en algunos lugares mucha emoción, felicidad, alegría. El hecho de que te pinches 5 veces al día y se te estalle la rueda y aprender que la resiliencia es la herramienta fundamental para entender que si estás viviendo un viaje donde te vas a mojar, te vas a ensuciar, te puedes caer, se te puede pinchar las ruedas, no una, sino 20 veces al día. Y vas a estar triste y aburrido y vas a estar renegando porque te pinchaste 20 veces. Hey, entonces quédate en la casa, no te mojes, que no te duelan las piernas, que no te pinches y ya, no reniegues en algo que tú mismo te metiste a vivir porque pues no tiene sentido. Entonces, incluso uno hasta acepta que en algún momento uno puede morir y lo acepta uno de una manera un poco tranquila. Yo soy consciente de que yo salí de mi casa y es posible que yo no vuelva. Entonces, todas esas emociones hacen parte del viaje. Ese es como el desayuno, el almuerzo y la comida. Y así es el viaje. Emociones, sensaciones, pensamientos. En eso se la pasa uno todo el día. Yo quiero, ahorita tocaste un tema muy importante, que cuando hablaba José sobre las emociones del camino, ¿no? Yo sí quisiera ahondar un poquito más en lo de la resiliencia. O sea, ese concepto cuando yo empecé a investigar sobre lo que habías hecho y tu proyecto, cuando leí las crónicas que pones en tu página web, que me parecen, es una forma como de viajar a lugares que en los que ha estado, pero en los que no se ha detenido a observar, sino que uno pasa en un carro a 50 kilómetros por hora porque le han dicho que es peligroso, que por ahí no va a parar. Hablo exactamente de la última crónica que subiste, ¿no? La del 2 de julio, puede ser, la que es cuando haces Tumaco, cuando yo creo que estás volviendo, ¿no? Estás volviendo de Tumaco. Sí, sí. Y yo creo que, a ver, el tema a tratar importante ahí sobre la resiliencia es que uno muchas veces cuando viaja en bicicleta se mueren cosas con uno. Se mueren cosas que uno, por ejemplo, ha tenido como mucho tiempo en la cabeza, ¿no? Entonces como que mueren miedos, mueren como límites. Uno ve que el mundo no es como se lo han pintado siempre, sino como que el mundo uno se lo va construyendo. Y hay una parte que a mí me parece clave, que son como, ayer lo hablábamos con el Chente y decíamos como, este man, sin darse cuenta, escribe como unas máximas que son súper bacanas, súper chéveres, que uno las debería aplicar para su vida cotidiana. Y a mí sí me llamó mucho la atención una que dice que el miedo es una droga alucinante. Porque no sé en qué momento lo escribiste, no sé qué estaba pasando por tu cabeza en ese momento, pero yo creo que cuando uno pierde el miedo, empieza a vivir. No sé si nos cuentas algo sobre ese momento, si te acuerdes. Pues, chicos, yo lo que tengo que decir es que no hay una herramienta de paz más grande que la resiliencia y creo que Colombia me ha enseñado mucho de eso. O sea, llegar a un lugar donde alguien te cuenta cómo asesinaron a sus padres, cómo abusaron de sus hermanos, cómo los desplazaron y cómo vivieron una época de guerra tan fuerte y que aún así te hagan un chiste, sonrían, te inviten a la casa a pasar porque eres un desconocido, un posible informante, un posible investigador, no sé, un agente de la CIA o quién sabe qué carajos, pero que aún en esas zonas de conflicto hay gente que te habla de sueños, te habla de objetivos, te habla de una manera tan linda de la vida y uno a veces en la oficina se ponía bravo porque una persona no mandaba un informe. Hey, ahí hay algo que hay que detenernos a pensar y entender que
la resiliencia en nuestro país tiene que llevarnos a un lugar donde algún día podamos entendernos y darnos cuenta que pues somos iguales. Las peleas que han existido durante tanto tiempo en este país se tienen que acabar y la manera de acabarlas es muy sencilla. Si tú le das posibilidades y alternativas a un campesino que sembraba coca, pero ahora está ganando dinero porque su finca se convirtió en un proyecto ecoturístico, pues estás haciendo paz. Entonces, y es que vea, se me escurren hasta las lágrimas de hablar de esto porque uno se da cuenta que la manera de cambiar el país es muy sencilla. Es tan sencilla que cuando uno lo habla así escasamente uno dice, es cierto. Entonces, la resiliencia es un elemento fundamental del viaje. Tienes que entender que todo lo que llega al viaje hace parte del viaje. Ver las cosas buenas o malas simplemente es un punto de vista. Tú estás viajando, punto final. Y si tú vas a ver que te va a llover por tercera vez en el día y tienes todo empapado y vas a verlo como algo malo, pues va a ser algo malo. Entonces es como un punto de vista frente a las situaciones buenas o malas. Eh, el dolor más grande de mi vida lo sufrí a los 12 años cuando se murió mi abuela, se murió mi vida, mi familia, mi todo, y siempre lo vi como algo malo, pero mira que hasta el mismo viaje me ha enseñado a entender por qué pasó eso y a verlo de una manera diferente. Mi padre nunca estuvo conmigo y en el viaje aprendí a perdonarlo. Yo nunca había vivido con mi mamá y la pandemia me hizo vivir con mi mamá 2 semanas. Entonces, ¿qué vas a ver? ¿El punto negro en la pared? Teniendo todo un universo y posibilidades. Entonces, eso de la resiliencia tiene que enseñarnos mucho a los colombianos. Y respecto al miedo, bueno, esta frase de el miedo es una droga alucinante, es una maduración, digamos, un cambio, una acepción, una extracción, precisamente de esa película donde inició todo. No lo dicen textualmente así, pero los alucinógenos que hacen, nos hacen imaginar un mundo de cosas, ¿no? Digamos que cuando vas en una calle oscura y viene alguien y tú dices, uy, allá viene un gamín con un cuchillo de 20 centímetros y un revólver y me van a quitar el celular y resulta que cuando pasa era una señora de la tercera edad que venía caminando en esa calle oscura. Entonces, nosotros somos seres de miedo. Eso no es culpa de nosotros, no lo ha impuesto la misma sociedad, los medios, nuestros padres, la escuela y un montón de agentes que construyen nuestra vida, porque siempre nos han enseñado que el miedo nos construye y nos debe regular. Antiguamente la gente se casaba por temor a Dios y era fiel por temor a Dios, porque jurabas ante Dios en una iglesia que ibas a ser fiel hasta que la muerte los separe. Y si tú miras el principio de eso es miedo, el miedo a Dios. El día que la gente perdió ese miedo, tienen por fuera 7 hijos, 3 matrimonios, 5 esposas y un montón de cosas. Entonces el miedo es como un agente de control. Y hablando concretamente de los sueños, me parece a mí que uno siempre aplaza los sueños por miedo, ¿sí? Y el miedo que a nosotros nos enseñaron que el éxito es tener dinero, una casa, un carro, casarse, tener hijos y después comprarse una finca y vivir en la finca y morirse. Pero cuando te plantean una vida diferente, la pregunta es, ¿eso da plata o no da plata? Incluso nuestros padres nos lo decían en algún momento. Mi mamá era una de esas, mi mamá biológica me decía, usted va a estudiar periodismo, pues bueno, yo lo apoyo, pero eh, eh, eso lo estudian las reinas, eso lo estudia así. Entonces, el miedo es una droga alucinante, es porque el miedo te hace recrear mundos que no existen. Cuando yo te digo que voy a recorrer el Guaviare caminando, lo primero que te imaginas, este muchacho lo va a coger la guerrilla. Y resulta que detrás de la guerrilla también hay seres humanos. Yo hablo de mi viaje, ¿sí? Yo hablo de mi viaje. Yo no estoy diciendo acá que son buenos o malos. El que quiera lanzar ese juicio, que lo lance, pero no es mi juicio. Para mí no hay personas buenas ni malas, simplemente hay situaciones que tuvo que afrontar ciertas personas y tú vas y te sientas a hablar y a escuchar la historia de un guerrillero, incluso hasta de un político en este país, y hay cosas que uno dice, hey, es que
es que es triste que un planeta no nos alcanzó para vivir a todos, un país no nos alcanzó para que todos vivamos bien, y es la codicia y la ambición del hombre, porque el éxito es tener dinero, el éxito es la seguridad. Mi carro, mis escoltas, mi cocina, mi cama, y cuando te quitan todo eso, ¿qué eres? ¿Sí? Cuando te quitas todo eso, ¿qué tipo de ser humano eres? ¿De qué material estás hecho? ¿Qué le puedes dar a tus hijos? ¿Qué le puedes enseñar a la sociedad? ¿Qué puedes entregarle a los que vienen atrás? Entonces el miedo va con uno. Yo no digo que yo no siento miedo, claro. Siento miedo todo el tiempo, pero hace parte de una emoción del viaje. Lo que pasa es que uno aprende que el día que a uno le salga la guerrilla en la carretera, pues, hermano, yo sabía que eso podía pasar y me ha pasado, y he tenido la oportunidad de charlar con ellos, como he tenido la oportunidad de estar en contacto también con paramilitares, como he tenido la oportunidad de tener contacto con raspachines, con toda esa gente que uno desde la ciudad dice, uy, malos, uy, no, lo peor, el cáncer, y uno se da cuenta que detrás de ellos hay una historia de amor. De hecho, hay una crónica que quiero escribir de un raspachín que yo me encontré en el Guaviare. Él hizo un viaje conmigo hasta Macarena y me contó su historia de amor. O sea, y fue más importante la historia de amor de él que en sí el ejercicio de raspar coca en las zonas veredales del Guaviare. Y me contó por qué lo hacía, y cuando lo hacía me argumentó su vida, y yo dije, es válida porque es la realidad de él. Yo no puedo llegar a un lugar a decir, el que piense que la guerrilla es mala o buena, X o Y cosa, no, tienes que ponerte en blanco y tratar de entender las personas y su naturaleza y saber por qué están ahí, sin juzgarlos. Eso es humanidad, y eso es lo que nos hace falta en Colombia y en el mundo. Yo creo que lo que acabas de decir es como lo más importante que deberíamos tener los seres humanos como en nuestro diario vivir, ¿no? Y yo creo que esto termina siendo o se termina articulando a partir de las emociones del camino que hablas, ¿no es cierto? Y la más importante es la aceptación. En el siguiente episodio podemos seguir conociendo las historias que nos tiene preparados Andrés Zapata. Y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.